y nos quedan 1 mes y 6 días para la elección al Poder Judicial. No se olvide usted que el día 1 de junio hay una elección al Poder Judicial. Fíjese, el problema ahorita, el problema que está existiendo o que los medios de comunicación, como ya le decía al principio, están agarrando ahorita, le están dando vuelo, es el error que hubo en el comité de evaluación para candidatos de ministros, magistrados y jueces. Eso es el problema que hay ahorita en México con la elección al Poder Judicial. Pero ¿qué tal? No están hablando que va a haber una elección al Poder Judicial. Hoy en la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum le preguntan este error que cometió eh, estos comités de evaluación. Porque no solo, fíjese, esos comités de evaluaciones salió del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. Pero no están hablando del error que sí hubo un error del Poder Judicial, del Comité de Evaluación del Poder Judicial. No están hablando. Están hablando el error que salió del Comité de Evaluación del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son del partido que gobierna hoy México. De eso están hablando. Principalmente a Ricardo Anaya, Marco Cortés, son los que ahora dicen, no, pues si se les dijo, se les advirtió, se les anticipó que algunos candidatos son de tal, vienen de defender algunos personajes de la delincuencia organizada. Eso es lo que dicen ahora estos panistas, principalmente Ricardo Anaya y Marco Cortés. Pero le digo, hoy le preguntan a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre este tema, el error del comité de evaluación y también estos jueces que han dado amparos y que han liberado delincuentes. Pero ¿qué tal? De eso no hablan los panistas, ¿sí? Hay jueces que han liberado delincuentes y no dicen nada. Hay jueces que le han dado amparo a Ricardo Salinas, dueño de TV Azteca, dueño de Banco Azteca, dueño de Electra, no dice nada. A Ricardo Salinas se ha amparado para que no pague sus impuestos, pero de eso no dice nada. Eso está bien, todo eso está bien, ¿sí? Eso está bien, eso funciona correctamente, ¿sí? Escuche usted esto que le preguntan a la presidenta Sheinbaum sobre un amparo que le han dado a Silvanes para que no sea detenido, y también, aquí dice la presidenta, pues por eso va a haber una elección al Poder Judicial, por eso va a haber el nuevo Poder Judicial que entra el 1 de septiembre. Vamos a escuchar lo que dice. Amparo que tiene Silvano Aureoles, el exgobernador de Michoacán, un juez le dio un amparo, le otorgó un amparo para no ser detenido, esto por ya las órdenes de aprehensión que tiene. Esto sigue reforzando, me parece a mí, cómo se ve a un poder judicial que protege este tipo de personajes. Hay acusaciones, todavía no hay una sentencia, pero pues ahorita es una persona que se busca, que no se ha presentado, pues es una persona prófuga. Esto reforzaría más aún la necesidad de la elección misma del próximo 1 de junio, y pues se siguen dando estos casos con varios jueces en el asunto de la liberación de delincuentes, en el tema de que se han incluso querido colar a esta elección, y que ya el INE decía, por ejemplo, no, pues esto lo vemos después de la elección, y el Senado, el presidente del Senado, Fernández Noroña, disculpe, el senador dice, no es después, es previo, porque la filtración, el procedimiento no es perfecto, es la primera vez que se hace, e incluso va por pedir que se le quite a 20 personas, a 20 candidatos, que ya son candidatos, pues la posibilidad de competir. Más allá de hablar en casos específicos, porque solamente estamos hablando de un procedimiento, ¿usted qué opina en este contexto, Presidenta? Y esta sería mi última pregunta. Es muy claro el caso particularmente del exgobernador de Michoacán, de corrupción. No tendría, y eso lo definió la propia Fiscalía General de la República, desde antes incluso que nosotros entráramos. No tendría un juez por qué haber dado esta suspensión. Doy otro caso. El día de hoy nos informaron en el Gabinete de Seguridad que una de las personas, uno de los delincuentes vinculado con la delincuencia organizada, presunto responsable de lo que pasó ayer en Michoacán, fue detenido en marzo por una situación similar y fue liberado a los 3 días por un juez. Entonces, claro que hay muchísimos casos del Poder Judicial actual que no colabora
para mejorar la seguridad del país y la honestidad en el uso de los recursos públicos, sino que al revés, pues se han convertido en un obstáculo. Ahora, en el caso de la elección al Poder Judicial, porque de ahí ayer también, como si... A ver, los casos que se presentan, que además no le constan a nadie, sino sencillamente han salido en las redes sociales, y en todo caso tendría que investigarse, es el punto 001 de todos los candidatos y candidatas. Entonces, yo ayer decía, bueno, si hay un caso donde hay pruebas, pues, desde mi punto de vista, el Tribunal Electoral puede actuar. Pero estamos hablando, y de lo que ha salido en redes, que tampoco tenemos las pruebas, en todo caso, de que el tribunal pregunte a la Fiscalía o que alguien presente una queja donde hay pruebas fehacientes, ¿no? En todo caso, el tribunal tendría que definir, pero es un porcentaje mínimo, minimísimo, de todos los candidatos que pasaron por el filtro de las comisiones del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial. Y también hay que revisar las partes locales, porque son 19 estados de la República que también van a elegir su Poder Judicial local o una parte de su Poder Judicial local. Entonces, si se presenta un caso, pues que se revise. Pero hay que considerar que son denuncias en redes, que tendrían que presentarse las pruebas, y segundo, pues que es un porcentaje pues muy menor de todos los candidatos y candidatas que van a participar el 1 de junio. Pero la oposición se ha precisamente agarrado de ahí para denostar la elección. Pues sí, pero a ver, ¿por qué no hablan de la situación actual? De lo que tenemos hoy. Y en todo caso, si se presenta, pues que se le dé la salida para que no puedan ser juzgadores. Gracias, presidenta. A ver aquí. Es muy cierto, de eso no hablan. De eso no hablan porque no les conviene. Digo, no les conviene porque son jueces allegados a Norma Piña. Estos jueces que están liberando o que están dando amparos, por ejemplo, a Silvano Aureoles, quien es un prófugo de la justicia en este momento, no dicen nada. No, fíjese, nada más fíjese usted, cuando se dio la noticia de que Silvano Aureoles desvió millones de pesos en su gobierno, ¿algunos medios de comunicaciones hablaron? No. ¿Algunos prianistas hablaron? No dijeron nada. Nunca dijeron nada y ni siquiera salieron ahora sí que a presentar denuncias. No hablaron del tema porque no les conviene, porque Silvano Aureoles forma parte de la alianza esta del PRIAN, ¿sí? Que fue un gobernador perredista, sí, pero no han dicho nada. Yo no he escuchado a Ricardo Anaya, a Marco Cortés, a Lili Telles, a Xochitl Gálvez pronunciarse al respecto, ¿sí? Que fueron millones de pesos que desvió Silvano Aureoles en la construcción supuestamente de cuarteles. Eso no dice nada. Le digo, no les conviene, pues no abren la boca principalmente, porque son aliados, ¿sí? Y este amparo que le han dado a Silvano Aureoles es para que no sea detenido. No sea detenido. Pero pronto, fíjese, hay un dicho que dice la justicia tarda pero llega, ¿sí? Y los mexicanos verán a Silvano Aureoles tras las rejas. Sí, pronto se va a ver a Silvano Aureoles. No hay lugar que no se pueda esconder, o al menos que algún machuchón lo tenga escondido en su rancho. Pero le digo, pronto Silvano Aureoles va a estar tras la reja y tendrá que pagar esos millones de pesos que fue desviado en su gobierno. Siguiendo esto mismo, el filtro de los candidatos a un puesto de elección judicial. ¿Sí? Siguen, le digo, los medios andan con todo, ahora con esto que los candidatos, estos candidatos abogados son defensores delictivos. ¿Escucha usted? De la evaluación y selección de candidatos al Poder Judicial y ese reconocimiento de que hay al menos 20 personas, 20 candidatos que están relacionados con la delincuencia. Pero no sé quién reconoció eso. El senador Noroña dijo que al menos... Pero
pues tienen que presentarse las pruebas de todo. Bueno, hay estos señalamientos. Eso. En ese sentido, usted comentaba que al Tribunal Electoral le correspondería pues hacer esta investigación y demás, pero ¿qué pasó entonces con los filtros del comité evaluador? Ellos fueron los primeros que recibieron estas solicitudes, esta documentación. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Hay alguna falla? Y en ese sentido, ¿qué se tendría que perfeccionar justamente para que en próximos procesos electorales se evite pues la candidatura de personas que están relacionadas con el crimen organizado? Se hizo, hay que ver en qué, a ver, primero son señalamientos en redes sociales. Entonces, tendría en todo caso que demostrarse, primero. Segundo, es un porcentaje, como decía, muy pequeñito y hay que ver en qué comité se pudo haber cometido algún error, si es que esto es cierto, si son federales, si son estatales. Ahora, supongamos que fuera cierto, es un porcentaje absolutamente menor. Y en todo caso, antes del 1 de junio, pues valdría la pena que si hay pruebas suficientes, pues que no participaran, aunque ya estén impresas las boletas, pues que aunque se votara por ellos, de todas maneras no pudieran ser elegidos, o no pudieran ocupar sus puestos, en caso de presentarse suficientes pruebas. Desde mi perspectiva, ¿quién tendría que hacer eso? Pues la última instancia en caso de elecciones, que es el Tribunal Electoral, la Sala Superior. Pero y siempre es perfectible. Ahora, supongamos que fueran ciertos los 20. A ver, pregúntale al ministro o a Ernestina cuántos candidatos son, que no lo recuerdo. Ahora, ayer en la presentación, de todo el país, no solo de lo federal, sino incluidos los estatales. Entonces, son siempre perfectibles. Pero, si se encontró, pues que se tome. ¿El tribunal las tiene medidas que las se tengan que facultades para sancionar, para hacer este tipo de investigaciones? Desde mi perspectiva, sí, para que si es que hay pruebas, pues se determine su no participación. Pero a pesar de que sea un porcentaje muy pequeño, presenta finalmente eso también. Pero eso no, la es que elección ahora para ya eso se hizo, está ¿no? utilizando este tema como si la reforma constitucional hubiera estado mal. ¿Por qué no se evalúa cuántos jueces hoy han dado libertad a delincuentes de cuello blanco y de la delincuencia organizada, cuando hay pruebas sustantivas de que deberían de haber estado detenidos? Entonces, es lo mejor que puede haber. Todo proceso es perfectible, todo. Pero desde nuestra perspectiva es mejor que se haga de esta manera a lo que teníamos antes, o lo que tenemos hoy todavía, en donde hay nepotismo, corrupción. Entonces, sanea el proceso y siempre, es la primera vez que se va a hacer, siempre es perfectible. Entonces sería responsabilidad de los órganos electorales el mejorar este tipo de filtros para De todo el registro de proceso, candidatos. pero a ver, repito nuevamente, a ver, contéstame tú. A ver, ahorita que nos digan cuántos candidatos son. ¿Cuánto? No, pero no, federales y estatales. A ver si nos dan los estatales. Entonces, 1,000 candidatos, suponte. Son 20, ¿no? Entonces, estás hablando de qué porcentaje. 100 es el 10%, 50 es el 5, el 2.5%. Entonces, si ya las redes están haciendo esta denuncia o alguien en las redes hace la denuncia, pues que se revise por parte de la Fiscalía y que lo atienda el Tribunal Electoral. Bien, Presidenta. En otro tema, ayer durante la reinauguración de la línea 1 del que estuvimos, pues hubo gente que se molestó, nos levantaron, nos difamaron por lo que venimos a preguntar, pero también, como bien lo dice usted, la gente ya no es manipulable y hubo mucha gente A ver, te voy a interrumpir. Sí. 2,682 candidatos y candidatas al Poder Judicial. Sí, hace algunos días, ayer el presidente Noroña determinaba a la COFED, que son los que están en oposición a la reforma judicial, a denunciar a su propia gente, que justamente es parte de los que están mencionando. Pues, a ver, que quien presenta, si alguien tiene pruebas, que las presente a la Fiscalía y al Tribunal. Eso es lo que digo. Pero fíjense, primero no hay pruebas todavía. Tiene alguien que validar esos 20 nombres, si es que es el caso. Yo ni sabía que eran 20, que estaban saliendo en las redes. Yo conocía uno que vi en la red. Y son 20 casos de 2,682 y se pueden tomar medidas previo a la elección. Presidenta, le comentaba que si bien hay gente que tiene una campaña en contra del gobierno y del partido allá en Chihuahua, también, como usted lo dice, hay gente que ya no es manipulable, que ya sabe cómo está la situación, que están muy contentos por los diferentes programas que han llegado, sobre todo por lo de las mujeres 60 a 64 años. Y sí hay una campaña muy fuerte en contra del gobierno federal.
del partido. De hecho, ahorita le vamos a dejar con su equipo algunas de los volantes y las campañas que se reparten por las colonias en contra del movimiento. Y vemos también que pues dentro del proceso del 2027 ya hay bastantes ataques hacia los que pueden ser candidatos o candidatas. Luego vemos que ya también vienen preguntas de medios que no son de nuestro estado a atacar directamente a los que pudieran ser candidatos de nuestro estado. Y en este proceso también una incongruencia muy grande, ahorita que comentaba del Poder Judicial. Tenemos elección de todo el Poder Judicial estatal en nuestro Chihuahua, y parte de los que están en la boleta es una de las personas que dejó libre a César Duarte y está en la boleta para competir, para quedar. Muchas autoridades municipales, incluso también de los partidos del PRI y del PAN, están dentro de la boleta después de no haber tenido una carrera judicial. Es una incongruencia y pues ahora sí que doble discurso, que la criticaron muchísimo la reforma y hoy están inscritos. Entonces, a ver su comentario para el pueblo de Chihuahua sobre estas campañas y estas incongruencias que tienen estos partidos. Miren, lo bueno en las elecciones es que hay participación. Entonces, si no se eligieran al Poder Judicial, pues, y siguiera la supuesta carrera judicial, que en realidad ni existía, realmente porque era mucho por los vínculos que tenían o con los ministros de la Corte o con algún juez o con algún magistrado, será bajo recomendación la entrada de los jueces más que por carrera judicial, pero nadie se enteraba. Ahora hay mucho debate y qué bueno. Y que la gente, todos los que vamos a participar, el pueblo de México en la elección, pues nos informemos bien. Hay una página del INE donde vienen los nombres de todos los candidatos y candidatas. Entonces, pues ahí la gente que pueda entrar, pueda revisar quién le parece mejor. Ahora hay búsquedas en internet que se pueden hacer. Y hay gente que tiene fama pública buena y hay gente que tiene fama pública mala. Y están participando en la elección. Entonces, que decida la gente quién va a ser el próximo juez, jueza, magistrado, magistrada, ministro. Como le comentaba, a pesar de que hemos visto unidad por parte del gobierno del estado, incluso la... Será una elección histórica que habrá en México. Las mexicanas, lo he repetido en muchas ocasiones, por fin vamos a tener el privilegio de elegir a un ministro, a un magistrado, a un juez. Nos vamos a dar el gusto de que hoy las y los mexicanos podamos elegir un ministro. Anteriormente eso no pasaba, ¿sí? Anteriormente lo elegía el presidente en turno, lo mandaba una tómbola al Senado. El Senado lo elegía. Hoy ya no va a existir eso. Se le acabó ese privilegio que tenía el presidente en turno. Ahora los mexicanos tendremos ese privilegio de elegir a un ministro, a un juez, a un magistrado. Digo, esto que hablan, que ahorita, que se está como una campaña negra, principalmente con los panistas, que ellos califican de que es la elección al Poder Judicial es un cochinero. Así lo califican. ¿Sí? Pero le digo, entonces, el actual Poder Judicial, ahorita que preside Norma Piña, no es un cochinero para ellos. Realmente, el actual Poder Judicial es perfecto para el PRIAN. ¿Por qué? Porque está ahí sus intereses. Nunca dicen nada, andan calladito. Todo lo que hace Norma Piña es perfecto. Todo lo que hacen los ministros es perfectísimo. Todo lo que hacen algunos jueces es correcto. Ellos lo ven correcto y perfecto a que Ricardo Salinas Pliego no pague su impuesto. Ellos lo ven perfecto eso. ¿Sí? Le digo que nomás el gobierno de la presidenta Sheinbaum mete las patas y todo está mal. Todo está mal. ¿Sí? Pero ¿qué tal? Los amparos que han dado le han dado a Ricardo Salinas, no a él, a sus empresas, para que no pague sus impuestos? Ministros, el presidente López Obrador hasta el cansancio dijo, hay ministros que tienen escondido, archivado expedientes de Grupo Salinas en sus escritorios. No, o sea, no hay justicia para los mexicanos. Pero fíjese nada más. Estamos
ya a 6 días de que termine este mes de abril. 6 días. Mayo, junio, julio, agosto, 4 meses y 6 días vamos a tener que aguantar este Poder Judicial, este actual Poder Judicial. Y vamos a tener que estar todavía viendo, pagándole a Norma Piña esos 4 meses. Pero ya nada más quedan 4 meses para que este Poder Judicial se deshaga, se deseche por completo y entre un nuevo Poder Judicial el 1 de septiembre. Por eso usted tiene que salir a votar el 1 de junio, domingo, primer domingo de junio, salir a votar y elegir los ministros, magistrados y jueces, ¿sí? No se olvide que es nuestra obligación, yo como mexicano y usted como mexicano, es nuestra obligación de salir a votar, elegir a un nuevo Poder Judicial. Tenemos que hacer la diferencia, aunque, por ejemplo, Carlos Alarraqui ande diciendo que va a hacer una campaña masiva para que no salgan los mexicanos y las mexicanas a votar. Ahora, eso es lo que dicen. Eso es lo que dice Carlos Alarraqui, que va a ser una campaña masiva, que él se va a encargar de que nosotros, bueno, al menos yo, no me va a convencer a este señor Alarraqui, pero hay muchos mexicanos que se dejan convencer por la voz de un conservador, de un odiador del gobierno de la presidenta Sheinbaum, ¿sí? Mire, también lo que decía la presidenta, estoy compartiendo aquí la página principal del INE. La página principal del INE. Aquí dice que faltan 37 días, 21 horas, 36 minutos para que se lleve a cabo la elección al Poder Judicial. Aquí donde dice conóceles, usted puede ingresar. Ingresa usted ahí. Y aquí están los colores de las boletas. Esto va a ser los colores de las boletas. Todos los que están acá son 6 boletas que usted va a recibir el día 1 de junio. Entra a ver, por ejemplo, quiere conocer a los candidatos a ministros. ¿Cuántos? A ver, esto es importante. ¿Cuántos ministros se van a elegir? Principalmente los ministros. Eso es lo que nos interesa a nosotros los ministros. Ya por lo demás, pues ya el que usted le convenza, ¿no? Estos son los candidatos a ministros. Son 64 candidatos. 64 candidatos a ministros, ¿sí? Entre ellos ya están las candidatas en funciones reconocidos. Lenia Batres, aquí está Lenia Batres. Está Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz. Ellos son ministras en funciones. Aquí viene, esto es de ministras y ministros, esto es de magistrados y magistradas del Tribunal de Disciplina Judicial, que eso no existía antes. Y luego sigue magistradas y magistrados de la Sala Superior del Poder Judicial Electoral del Poder Judicial de la Federación. Luego sigue magistrados y magistrados de la Sala Regional del Tribunal Electoral Judicial de la Federación. Luego sigue magistrados y magistradas de circuito, juezas y jueces de distrito, ¿sí? Estos son los colores de las boletas, lo que nos van a dar el día 1 de junio para que nosotros podamos elegir un ministro, una ministra, un magistrado, una magistrada, un juez y una jueza, ¿sí? Esto es lo que va a ocurrir el 1 de junio. Le digo, nada hasta ahorita. Vamos a tener el privilegio de elegir un ministro. Pero para el PRIAN, todo es un cochinero. Todo es un cochinero para el PRIAN. Nada más escuche lo que dice Ricardo Anaya. Antes de que vayamos a escuchar a Ricardo Anaya, yo le pido que nos regale un like. A ver, le voy a compartir lo que dice Ricardo Anaya. Porque sí, él dice que es un cochinero la elección al Poder Judicial. De que ahora surgen a por lo menos una veintena de narcocandidatos en la elección judicial y que lo va a impugnar el Senado, el procedimiento que ustedes mismos hicieron. Yo lo he venido denunciando desde hace meses y le pongo nombre y apellido. Es candidato a juez penal, ni más ni menos que el abogado del narcotraficante conocido como Z40. Es candidato a juez penal, alguien que en su momento fue juez y que fue destituido por el Consejo de la Judicatura Federal por abuso sexual. Es candidato a juez una persona que es ministro de culto de la Iglesia de la Luz del Mundo y que se ha dedicado a defender al líder de esa iglesia que está acusado de abuso sexual de niños, de menores de edad.
Entonces, por supuesto que es un absoluto cochinero, una simulación y algo que va a acabar muy mal, porque vamos a tener ahora de jueces a quienes hace poco tiempo eran los abogados de los narcotraficantes. Por supuesto que esto es gravísimo. El problema se origina desde el objetivo inicial de la reforma. El objetivo de Morena fue tomar el control total y absoluto del Poder Judicial. Por eso tomaron el control de los comités de evaluación. Pero las cosas se les han ido o saliendo de control o es parte de su acuerdo con los criminales y esto lo van a tener que aclarar. Pero es absolutamente inaceptable que vayamos a tener de jueces a quienes hasta hace unos meses estaban siendo pagados como abogados de los propios narcotraficantes, empezando por el Z40. Esto es gravísimo e inaceptable. Bueno, por supuesto que en cierta medida estamos ante una narcoelección, porque el hecho de que tengamos como candidatos a personas que están directamente vinculadas con el crimen organizado y con narcotraficantes, por supuesto que nos pone en esa condición. Pero ¿cómo queda el Senado que va a impugnar ahora la decisión que ellos mismos tomaron? ¿No está haciendo el ridículo Noroña, que tiene la representación? Yo lo que diría es cómo queda la bancada mayoritaria, pues en un absoluto ridículo, porque ellos provocaron el problema y ahora resulta que ellos son los que vienen a denunciar que hay abogados de narcotraficantes compitiendo para jueces. Pues si ellos mismos generaron este problema, por supuesto que lo que están haciendo es un completo ridículo. Pero más allá del ridículo, le van a causar un daño brutal al país. Nada más imagínense que quien ahora va a juzgar a los narcotraficantes son las personas a las que los propios narcos tenían contratadas como abogados, a los que tenían en su nómina. Esos son los que ahora van a dictar las sentencias de los narcotraficantes. Esto es verdaderamente desastroso para la justicia del país. ¿Se va a instalar entonces el poder del narco judicial? Sí, claro. O sea, no es algo que estemos especulando, es algo que con certeza va a ocurrir. Vamos a tener como juezas y como jueces a algunas personas que en realidad están al servicio de los narcotraficantes, de manera abierta, que eran sus abogados hasta hace poco, que estaban en su nómina a los que ellos les pagaban. Desde la oposición, ¿qué se puede hacer, senador? Sí, les acabo de dar un dato concretísimo. El abogado del Z40 es un dato concreto, está como candidato a juez. También hay un juez penal que fue destituido por el Consejo de la Judicatura Federal por abuso sexual y también apareció sorteado en estas famosas tómbolas. También hay una persona que es ministro de culto de la iglesia La Luz del Mundo, que se ha dedicado a defender públicamente al líder de esta iglesia, que está ni más ni menos que acusado de abusar sexualmente en contra de menores de edad. Entonces, con muchísimo gusto les circulamos la lista. Es algo que venimos denunciando desde hace meses. Lo que a mí más bien me sorprende es que ahora los de Morena se estén dando cuenta de algo que nosotros desde hace meses venimos denunciando. Que los poderes no tienen por qué influir en la selección de candidatos. Esa es una atribución de la autoridad electoral, siempre ha sido así. Esto es muestra de que el diseño de principio a fin es un cochinero, que ellos lo que pretendían era tomar el control del Poder Judicial, pero ya se les salió de las manos y ahora lo que va a pasar es que en buena medida el Poder Judicial va a estar en manos de los propios criminales. Senador, ¿qué se puede hacer desde la oposición, además de denunciarlo? Bueno, ¿qué le corresponde hacer a la oposición? Denunciarlo. Y por eso lo hemos venido denunciando desde hace meses. Aquí el problema es que estos señores tienen el control de los comités de evaluación. Ellos escogieron qué personas pasaban a la tómbola y luego ellos se encargaron con sus tómbolas fraudulentas de definir los integrantes de estas listas. Ahora tienen que asumir su responsabilidad. Y lo grave, dirán ustedes, bueno, los ciudadanos sabrán discernir. Pues claro que no, porque nadie de nosotros conoce por nombre a todos los que van a aparecer en esas listas. En realidad va a ser una especie de sorteo en donde la gente, un poco al azar, va a escoger al que le suene. Pero la inmensa mayoría, se los garantizo, y de esto ustedes en su momento, el día de la elección, van a dar cuenta con reportajes. La mayoría de quienes salgan a votar no van a conocer a las personas que aparecen. Entonces, no tengan duda de que muchos de estos sinvergüenzas, abogados de narcotraficantes, van a terminar como jueces, como magistradas, como magistrados, dictando sentencias a favor de sus patrones, los narcotraficantes. ¿Pero a cuál tribunal? Al tribunal electoral. No, es que el problema es que la manera en la que Morena, y por eso tienen que asumir su responsabilidad, diseñó esta elección, hoy no le da facultades a ninguna autoridad para eliminar candidatos, porque fue el propio Senado de la República, la Cámara de Diputados y el Ejecutivo quien determinó, por reforma constitucional y reforma legal, integrar, primero, los comités de evaluación, y segundo, esos comités de evaluación ya hicieron la selección. Ahora, increíble que esos mismos comités de evaluación que nosotros votamos en contra, pero ellos votaron a favor, seleccionaron a estos narcotraficantes, a estos abogados de narcotraficantes, a estas personas acusadas y destituidas por abuso sexual, ya pasaron el filtro del comité de evaluación. Entonces aquí más bien la mayoría de Morena, que se dedicó a no escuchar nuestra opinión, hoy tiene que rendir cuentas, porque ahora resulta que no hay una autoridad que los pueda eliminar de la contienda. ¿En qué cabeza cabe? Pero ¿con qué facultad? El Senado ya cumplió con lo que le correspondía, que era nombrar. ¿Cómo? Yo se los digo muy fácil, echando abajo esta absurda y nociva reforma al Poder Judicial. Esa es la manera, dándole carpetazo a este absurdo ejercicio que va a terminar muy mal, que va a ser una mezcla de dos cosas. Uno,
que Morena controle los juzgados. Y dos, que muchos queden bajo el control absoluto de los narcotraficantes. La solución, aunque Morena no le guste, es dar marcha atrás a esta absurda y nociva reforma judicial. ¿Pero sabes de qué comité específicamente salieron estos llamados candidatos? Eso está muy fácil, se puede revisar, porque son públicas las listas. Entonces, con mucho gusto le ayudamos a identificar de cuál comité salieron. Lamentablemente, más de alguno va a haber salido justamente del comité que la mayoría morenista aprobó aquí, en el Senado y en la propia Cámara de Diputados. Pues el problema es que no hay contrapesos en el país. El problema es que Morena tiene el control total y absoluto de ambas cámaras por mayoría calificada. Entonces, mientras ellos sigan ejerciendo esa mayoría sin escuchar a otras voces, este tipo de cosas van a seguir sucediendo. Senador, hay que echar abajo esta reforma, pero todos sabemos que no la van a echar abajo. Y no hay manera de impugnar estos 20 o bajarlos porque no hay tribunal con esa autoridad. Entonces, ¿hacia dónde va? Bueno, hacia dónde va está clarísimo. Va hacia dos lugares. A que la inmensa mayoría de los jueces, magistrados y ministros van a estar controlados por Morena, y otro tramo va a estar directamente controlado por los criminales. Es decir, quien era abogado hasta hace unas semanas de los narcotraficantes, quien los defendía a ellos, ¿a poco ustedes esperarían que dicte sentencias objetivas y en contra de sus expatrones los narcos? Entonces, ¿en qué va a acabar el asunto? En eso, en que entre Morena y el crimen organizado van a tener el control del Poder Judicial. En eso va a terminar, lamentablemente. Ricardo, ¿qué opinión tienes de la decisión que tomó la presidenta de no viajar a Roma al fin? ¿En qué cabeza cabe de Ricardo Anaya que los mexicanos no van a poder elegir un magistrado, un ministro, un juez? Lo que hace Ricardo Anaya es, pues, está rabioso Ricardo Anaya, porque sus candidatos, oiga usted bien, sus candidatos del PAN, porque el PAN iba a tener un candidato a ministro. Por eso hoy andan echando espuma hasta por la oreja, porque el candidato del PRIAN no pasó los filtros. No pasó los filtros. ¿Sabe por qué? Porque tiene una denuncia en España, ¿sí? Fíjese, le estoy hablando de un panista. A ver, está acá. De este panista, que fue secretario en el sexenio de Felipe Calderón. Como este panista no quedó como candidato a ministro, hoy andan furiosos, diciendo que la elección al Poder Judicial es un cochinero, ¿sí? Vamos a escuchar esto que le preguntan a este panista Roberto Gil Suárez, fue secretario en el sexenio de Felipe Calderón. Pues efectivamente, aquí lo hemos venido comentando desde hace tiempo, mi querido Manuel, sobre el modelo judicial. Ya habíamos alertado de la presencia de algunos candidatos que tienen antecedentes, yo no quiero prejuzgar, pero hay antecedentes pues impresentables. Mira, hay personas que están acusadas de abuso sexual, de abuso laboral, abogados que han participado en procesos en defensa de personas vinculadas al crimen organizado, personas que, por ejemplo, han estado acusadas de haber permitido en algunos penales, sistemas penitenciarios locales, haber permitido la entrada de material, equipo, teléfonos e incluso la muerte de una persona. Es decir, se ha venido documentando a lo largo del tiempo por medios de comunicación, como este espacio, por organizaciones de la sociedad civil, como defensores. Aquí mismo lo hemos platicado, lo hemos señalado con nombre y apellido. Lo que pasó en estas horas últimas es el reconocimiento por parte de no cualquier persona, Manuel, del presidente del Senado de la República. Así sea Gerardo Fernández Noroña. Y de la propia presidenta de la República, así es, reconociendo que existen candidatos que se les colaron. Mira, yo creo que ese es el reconocimiento, la aceptación de la negligencia de los comités de evaluación. Mira, el Senado tiene una facultad muy importante, un conjunto de facultades muy importantes en materia de conducción del proceso de elección judicial. No solamente emite la convocatoria, al final de cuentas el Senado integró las listas finales que les enviaron los... Bueno, vamos a tratar de reponer la línea telefónica rápidamente para poder seguir escuchando a Roberto Gil, esto que nos está diciendo justamente sobre el trabajo de los comités de evaluación. Efectivamente tenían como responsabilidad hacer las elecciones. Comités de vigilancia, ¿no? Los comités de evaluación, efectivamente tenían... De Seguridad Pública Federal, tema del que no quiere hablar de la Presidenta de la República. ¿No? De la que regresamos contigo, Roberto Gil, la importancia que debió haber tenido estos comités de vigilancia, ¿no?
Los comités de evaluación, efectivamente tenían como responsabilidad hacer la selección de los mejores perfiles y más bien siguieron criterio de consigna y ahora sabemos que han dejado pasar personas que tienen expedientes, antecedentes, pues no propicios, no pertinentes para el ejercicio de la función jurisdiccional, incluso algunos que están vinculados personal, patrimonialmente con el crimen organizado. Mira, yo quisiera hacer una distinción primero con el Comité de Evaluación del Poder Judicial, porque como tú bien lo dijiste al inicio de esta conversación, en tu introducción, el Comité de Evaluación Judicial fue sustituido por el Senado de la República. Así es. El Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo también dejó pasar perfiles. Déjame ponerte un dato. Más o menos, y ese es un saldo del comportamiento del Comité de Evaluación del señor Saldívar. Mira, de los 1,428 perfiles que fueron aprobados por el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo, ellos determinaron que en 452 casos no hubo necesidad ni de la tómbola, es decir, descalificaron a todos sus contendientes. Prácticamente es un pase directo. De esos 452, 75 son jueces penales y 53 son magistrados penales. ¿Qué significa esto, Manuel? Que ellos mismos confeccionaron desde el Comité de Evaluación los candidatos que iban a competir solitos. Y hoy les sorprende que haya ministros de culto, hoy les sorprende que haya abogados de criminales, hoy les sorprende que haya personas con antecedentes de acusación de cosas tan complejas, tan delicadas como acoso sexual o acoso laboral. Sí, acoso laboral decías, ¿no? Hay más o menos documentados 12 casos de candidatos de jueces y magistrados que tienen carpetas de investigación abiertas, 12 al menos del análisis que se ha hecho en este universo de candidatos que dejaron pasar. Lo que escuchamos del presidente del Senado y de la presidenta de la República es la aceptación, el reconocimiento, la confesión de que los comités de evaluación actuaron de manera negligente. Y hoy no saben qué hacer. Ya le mandaron la bolita al INE, Manuel, y al Tribunal Electoral. No, y el INE ya dijo, no, pero a mí ni me volteen a ver. A mí ni me volteen a ver, porque efectivamente a mí le mandaron INE los candidatos. Y el Senado tenía que recibir de los comités de evaluación los expedientes. Entendemos que hicieron un análisis, pues por lo menos profesional, pero el Senado también tenía que analizar al final de cuentas la idoneidad y el cumplimiento de requisitos de los candidatos. Ya, es tan delicado esto que ahora le van a aventar el Tribunal Electoral la bolita para que la mayoría que gobierna el Tribunal Electoral pues determine si los descalifica o no, generándoles la posibilidad de un recurso que ganen o incluso que se vayan a instancias internacionales. Lo dijimos desde el primer momento, el modelo de la elección judicial tiene problemas en la implementación, como el siguiente, Manuel. Fíjate que los jueces penales de todas las, digamos, las especialidades alrededor del enjuiciamiento penal, los jueces de control, los de intervención de telecomunicación, los de ejecución penal, los jueces que están, por ejemplo, en los centros penales de alta seguridad, Almoloya, Puente Grande, los van a elegir en algunos de los municipios de Jalisco o el del Estado de México. ¿Qué significa? Que los propios criminales se pueden involucrar para poner candidatos y para poner los próximos jueces y magistrados. Pero fíjate lo más grave de todo. Sí. Es que tenemos que hacer una pausa. Nos deja más brincar la pausa para que nos digas y terminar lo más. La administración. Esto es lo que gana. Bien, eso es lo que dice, es como una maroma lo que se avienta este señor Roberto Gil, exsecretario de Felipe Calderón. Es como, le digo, una maroma que se avientan, engañando al pueblo de México, como mareando, queriéndolo hacer bola al pueblo de México. Quieren convencer, mintiendo, quieren convencer al pueblo de México que no salga a votar para elegir un ministro, que son defensores de grupos delictivos. Eso es lo que dicen estos panistas. Lo quité el video porque estaba el anuncio. A ver, vamos a seguir escuchando. La administración del presidente Trump designó como organizaciones terroristas a 8 organizaciones criminales que operan en México. Cualquier apoyo, directo o indirecto, implica un involucramiento con las actividades de organizaciones terroristas mundiales. Así lo establece el Estatuto de Apoyo Material, que es una de las implicaciones que tiene esto. Pues para decirlo pronto, lo más grave, los comités de evaluación, al haber dejado pasar a personas vinculadas con organizaciones terroristas u organizaciones criminales enlistadas como organizaciones terroristas según la ley de Estados Unidos, están aportando apoyo material a organizaciones terroristas. Esto es de una enorme gravedad. Justamente por eso tenemos el problema de los aranceles. Parte del problema tiene que ver con las omisiones del Estado mexicano en materia de crecimiento del crimen organizado. Bueno, pues para que se vayan abrochando los cinturones, todos aquellos que tuvieron conocimiento directo de los antecedentes de esos candidatos, los que los dejaron pasar, los que les van a permitir que estén en la boleta y los que les den su reconocimiento como jueces y magistrados votados, están
apoyando de manera indirecta a organizaciones terroristas. De este tamaño es el problema que tenemos con la elección judicial de nuestro país. Y ahí están los perfiles, no lo digo yo, están documentados. No, pues la preocupación está tácita, ¿no? La preocupación, ya, afortunadamente, pues, tarde, pero ahora ya tuvieron que confesarlo los titulares de poderes públicos, el presidente del Senado y la propia presidenta de la República. Yo no sé qué esperan para tomar cartas en el asunto. Lo más sensato, como lo han dicho algunos actores, es suspender la elección judicial mientras se aclara los expedientes que están ahí. Mira, Manuel, aunque uno solo tenga el riesgo de la captura criminal al poder judicial de nuestro país o a los poderes judiciales de nuestro país, es suficiente argumento para terminar con este riesgo, para ponerle una contención a este riesgo. Ya no son solamente organizaciones que se dedican al trasiego de drogas. Según el marco jurídico después de la decisión de Donald Trump de listarlos como organizaciones terroristas, estamos hablando de un riesgo global que implica la posibilidad de activar represalias internacionales desde el derecho interno de Estados Unidos. Por ejemplo, pues hay cancelaciones de visas o incluso la responsabilidad penal en Estados Unidos. Los que dejen pasar a jueces y magistrados vinculados por el crimen organizado tendrán consecuencias, por lo menos, frente al derecho de los Estados Unidos. De ese tamaño es el problema. Pues seguiremos. No, pues desde aquí se le ve, se le escucha lo enojado que está, lo rabioso que está Roberto Gil porque no lo dejaron pasar para que fuera candidato a ministro. Porque le digo, esta era la fichita que tenía el PAN, que tenían los panistas para que fuera candidato a ministro. Esa era la única. Bueno, que ahí está Marisela, ex fiscal también de Felipe Calderón, ¿sí? No pasó Roberto Gil Suárez, no pasó los filtros que le pedían el comité de evaluación. Por eso ahora anda con estas maromas, queriendo engañar al pueblo de México, que todos los candidatos a ministros, a jueces, a magistrados, son defensores de grupos delictivos, son abogados de delincuentes. Digo, anda muy enojado, anda sacando todo su veneno para que el pueblo de México se convenzca, para convencer a los mexicanos y a las mexicanas que esos grupos delictivos son, estos candidatos son defensores de grupos delictivos. Andan, ya no hay cómo ayudarlos esta oposición, ya no hay manera de cómo ayudarlos. ¿Sí? No hay manera de cómo poder ayudar a esta oposición, porque ya lo único que le digo, el único candidato que era para ministro era Roberto Gil Suárez. Ese era el único candidato del PAN. Pero ¿qué es lo que dijo Gerardo Fernández Noroña? ¿Por qué sale a reconocer que hubo este error? ¿Sí? Y de ahí viene todo este tema del filtro que algunos candidatos a ministros no cumplen con los requisitos. Vamos a escuchar qué es lo que dice Gerardo Fernández Noroña. Que sea cuestionada en su integridad, en su idoneidad para integrar al nuevo Poder Judicial. El narco tiene el control ya del nuevo Poder Judicial. No, hombre, seamos serios. ¿Hay algún caso de alguna persona ubicada como un juez que de manera sistemática y permanente entrega amparos al narco, los libera? Sí, nosotros no tuvimos ninguna incidencia. Es responsabilidad del Poder Judicial que ese tipo de aspirantes no participaran. Tienen pase directo de entrada por el marco constitucional, pero hay requisitos. Y si esos requisitos no se cumplen, no debe participar. O si se le pasó a alguno de los tres poderes a sus comités de evaluación, alguna persona que no es idónea, pues también debe retirársele la candidatura. Ahora resulta que yo soy el poder legislativo. ¡Ay, cómo voy creciendo en importancia de repente! Me la regatean todo el tiempo, pero ahora ya me siento muy importante porque resulta que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores no votó las candidaturas, los plenos de las cámaras. Entonces, pues sí, si se nos fue alguno, pues se corrige. Y el debate con el INE es ese. El INE dice, ya que se haya hecho la elección. Nosotros decimos, pero ¿para qué nos esperamos? Si ya sabemos que hay personas, algunas, que no son idóneas, retirémoslas y quitamos ese debate y esa descalificación o esa legítima preocupación de que haya gente que no es idónea. Pues a mí me parece que estamos en buen tiempo. Comenté con el presidente de la Junta de Coordinación Política y nosotros sí vamos a impugnar las personas que tenemos ubicadas
que desde nuestro punto de vista no son idóneas, por las razones que argumenté. No es un asunto de capricho o de veto o de ninguna situación de esa naturaleza, sino, o sea, que este fue defensor, es público, fue defensor de narcos. Cabrón, pues no debe. O sea, tiene derecho a defender a quien quiera, pero pues, no. Su idoneidad estaría en cuestionamiento. De igual manera, alguna persona juzgadora pues, que haya estado actuando de manera sistemática, permanente, liberando narcos con amparos, pues, es evidente que no debe ser parte del nuevo Poder Judicial. Entonces, la próxima semana presentaremos las impugnaciones. Como lo dije en una entrevista en la mañana, pues no voy a dar nombres, o sea, porque si doy nombres van a decir que yo estoy llamando a no votar por esas personas y por lo tanto violando la ley. Pero sí vamos en su momento, pues se conocerá las personas que nosotros hayamos impugnado. Eso es lo que vamos a hacer en ese tema. Yo, Guadalupe Tadei, yo la quiero mucho. De verdad, le tengo respeto, le tengo cariño, tengo aprecio. Aquí tenemos una diferencia, pues no pasa nada. Así es la democracia. Hay siempre puntos de vista diferentes. Yo creo que, inclusive desde el punto de vista práctico, es mucho peor que ya teniendo elegida una persona le digas, no, pues fíjate que tú no, porque, no, pues tú no desde ahorita, pues ya sabemos que no, ¿para qué nos esperamos? No tiene sentido. Y creo que estamos en tiempo de corregir. Yo creo que es una señal de alerta que hay que atender y que además se ubicará el tamaño, porque esa especulación también es incorrecta. Yo creo que es excepcional. O sea, hay que recordar, son más de 3,000 candidatos y es un número realmente reducido, ¿no? Entonces, sí quise comentarles eso. Quiero comentarles que sí va a venir el secretario de Seguridad Pública, ¿no? Agraciado, luego sales ahí todo chueco, están preguntando por acá, por allá, aquí mejor, más. No debo, vuelvo a explicar la razón. Si yo ahorita dijera nombres, ya lo estoy oyendo, alátenos. Cumple la ley Noroña, está llamando a no votar por determinados candidatos, los está estigmatizando, prejuzgando, en sentido estricto así sería. Debe ser, nosotros aportamos las pruebas y si la autoridad, que en este caso sería el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dice, sí, tiene razón, estos no son elegibles, pues los retirará, ¿no? O lo que considere conveniente. Hay quien sostiene pues, que ya están impresas las boletas. Yo les recuerdo, eso me tocó vivirlo, es una de las distorsiones, por cierto, más grandes que se han hecho. A mí me tocó ser candidato a diputado en 2009 y en Iztapalapa, Clara Brugada, la hoy jefa de gobierno, ganó la candidatura delegada por el PRD. Y el PRD, en acuerdo con el usurpador de Felipe Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, instrumentó el retiro de la candidatura a Clara Brugada y que quedara Silvia Oliva. Y en la boleta el día de la elección, tú decía PRD Clara Brugada y ella no era la candidata. O sea, nuestro movimiento llamó a votar por el PT, por el famoso guanito, que han distorsionado lo que pasó, pero lo que pasó es esto que estoy diciendo. Entonces, el argumento de que ya está la boleta y ya está el nombre y que por lo tanto ya no se puede retirar, no, la candidatura claro que se puede retirar, el nombre ahí quedará, pero ya no es elegible. Entonces, sí estamos en tiempo de corregir. Sobre el mismo tema, presidente, ¿hay alguna responsabilidad para algún servidor público, algún funcionario del Poder Judicial de ustedes mismos por haber dejado pasar este filtro? Una. Dos, ¿no le están dando ustedes un poco no es mea culpa de que sí, se pasaron los filtros? Vamos a hacerle juicio político a los 500 diputados y a los 128 senadores. ¿Cómo es posible que no hayan visto? No, bueno, a ver, pues el comité procesa. Pues claro que puede tener un error. O sea, es que es bien bonito así desde la comodidad de la... Sí lo digo. De andar de chingaquerito, decir, es que hicieron mal. Pues hay que bajarle tantito, ¿no? O sea, el número de candidaturas de aspirantes que recibieron, que procesaron, el trabajo que realizaron en un proceso inédito, sin una estructura, es un trabajo honorífico y ahora además los vamos a sancionar. No, bueno, me parece que no hubo mala fe en ningún caso, que hubo un proceso altamente profesional. Ahora sí, que te sale mal uno, o sea, hasta en las familias, pues ¿a poco todos sus hermanos y hermanas son puros castros y virginales y le van a llamar la atención a sus papás de por qué no todos les salieron bien? No, bueno, eso no tiene sentido. O sea, yo creo que hay errores, somos seres humanos, se corrigen. O sea, lo importante es que se corrija, lo importante no es seguir en el golpeteo. Bueno, pues pueden seguirle, ¿no? Yo ya me acostumbraré los próximos 5 años y medio. Pero francamente el tema es una decisión del INE que me parece positiva y que la discusión es cuándo se corrige. El INE dice ya que se haya hecho la elección. Yo digo, ¿y por qué nos esperamos? Si podemos corregir ahorita. Yo creo que ese es el debate, pero bueno, cada quien puede poner el acento en lo que considere. Finalmente, de mi parte, presidente, en el tema de la iniciativa presidencial sobre eso del tema de los spots de Estados Unidos, ¿tiene algún
Bueno, desde ahí fue donde salió todo esto para, pues, reconocer el error que hubo, le digo, dentro del comité de evaluación para candidatos y ministros, ministras, jueces y juezas. Ese es el error. Pero está claro, está claro. Si el INE anteriormente podía retirar candidaturas, hoy, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no lo va a hacer? ¿Sí? Ya dijo Gerardo Fernández Noroña, se puede retirar las candidaturas de esos candidatos que no cumplen con los perfiles. Sí, se pueden retirar. Están a tiempo todavía. Y espero que sí lo haga. Espero que el INE sí lo haga su trabajo de retirar las candidaturas a esos perfiles que no cumplen con el reglamento que pide la ley